Pues bienvenidas a este cierre de lectura, La asesina de Juárez. Bienvenida, Mónica, nuevamente. Gracias por estar con nosotras. Y nos has dejado, yo creo, y hablo por todas, de una pieza, nos has llevado a esta vida del juarismo, a abrir muchas cosas que son leyenda, como lo decías al final de la lectura, y nos has, pues, puesto a pensar también, ¿no? ¿Qué tanto es conveniente la figura de Juárez para justificar algunas situaciones y otra, qué tanto los arreglos que siempre se han hecho debajo de la mesa, pues también determinan la historia oficial, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera darle paso a Nubia y a Dani para que te pregunten, te comenten y ya después pues hacemos ahí un cierre, sí. Claro, gracias por leerme, de verdad, habiendo tantas cosas por hacer en un día, le digo, es que, ¿contra qué libros compites? Yo no compito con libros, compito con series de televisión, con películas, con todo lo que se, ¿no? La verdad es que el tiempo libre es muy valioso y es escaso, entonces realmente muchísimas gracias por haber dedicado sus horas porque son horas, lo que se le dedica a leer un libro. Y ahora sí, lista, contesto. Buenos días, Mónica. Primero que nada, muchísimas gracias por tu libro, muchísimas gracias por estar aquí. Debo decir que me encantó tu libro. Muchas He gracias. venido leyéndote desde el primer libro que publicaste hasta el día de hoy y debo confesar que fue para mí muy emocionante descubrir cómo has crecido como escritora, de verdad. Como lector te lo agradezco muchísimo. En esta ocasión, La asesina de Juárez lo agarré y no pude soltarlo. O sea, no pude soltarlo, me agarró desde el primer, me trajo de la mano todo el día y yo todo el día les andaba platicando a mis hijos, a mi marido del libro y y me encantó. De verdad, muchísimas felicidades. Un libro bastante bueno, bastante entretenido, bastante informativo. Y digo, la única pregunta que a mí todo el tiempo me anduvo rondando es, pues el origen de nuestra protagonista, ¿no? Tanto que hasta se los comenté en las pláticas que hemos tenido. En sí no tienes, o sea, nada más no los dejaste abierto, ¿verdad? Como pues resultó ser usando los mitos que existen, o realmente sí, ya ves, por la invasión americana en México, yo quise pensar que ella era el resultado de una violación de alguna mujer en México durante la invasión, porque pues al final de cuentas no hubo un origen una mención, perdón, del origen de ella, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Fíjate que sí, sí y no. Yo lo dejé así abierto y precisamente yo lo quería poner como, pues era de dos sopas, o fue una niña robada, que se robaban muchos niños, o niños abandonados, más que robado, un niño recogido, porque efectivamente muchas mujeres tenían hijos de estos soldados americanos y sobre todo americanos, ¿no? Que llegaban aquí y en el paso hacia la Ciudad de México, hacia el Castillo de Chapultepec, en esa famosísima batalla de los niños héroes que no, que también es ficción, que es más ficción que mi novela para todas estas. Sí había muchos niños así, eso es un hecho. La otra es, sí se robaban a los niños, ¿no? Esta leyenda de que los gitanos pasaban y se robaban niños para los circos y todo esto. Entonces, quién sabe. La verdad, la otra es que yo escogí a este personaje con estas características físicas. Has de saber que la Carambada es una leyenda muy grande. O sea, tiene un corrido y todo, pero es una leyenda muy grande en el sentido, es que yo mis centavos, ¿eh? Es una leyenda muy grande en el sentido que me encontré varios nombres, o sea, estaba Emilia, estaba Leonarda, estaba Oliveria, había muchos apellidos y yo al final determiné, o sea, en mi cabeza dije, bueno, eso da para otra novela después, que yo creo que fueron varias mujeres que se pusieron el nombre de la Carambada. ¿Por qué? Porque la Carambada cuando muere, Juárez ya estaba en el exilio, digo, Porfirio Díaz ya estaba en el exilio. O sea, es más, yo creo que ya estaba muerto Porfirio Díaz, o sea, esto después de 1915. Entonces, esta mujer tendría que haber vivido como 100 años y todavía andaba a caballo, disparaba y usaba el machete y todo. Entonces, no lo creo. Yo lo que creo es que ese nombre lo usaron incluso hombres. Mi idea es que como que es un personaje de estos muy manoseado, yo creo que sí tiene su fundamento básico, como por ejemplo el zorro, ¿no? Ahora sabemos que se llamaba Joaquín Murrieta y fue bandolero 2 años, lo mataron, le cortaron la cabeza existe, la andaban paseando,
pero hicieron toda una serie y una leyenda alimentada por esto del justiciero, ¿no? Nos gustan los justicieros en el mundo, Robin Hood, etcétera. Entonces yo también creo que a lo mejor la carambada sí existió, pero a lo mejor fueron varias por las fechas, ¿no? Entonces yo escogí la que mejor se amoldaba a la idea que yo tenía de una novela. ¿Cómo iban a aceptar a una mujer de fuera? La sociedad es muy cerrada y antes era más. Entonces aceptar como si nada a una mujer aparecida de la nada, pues no, tendría que ser algo muy diferente a lo que había, o sea, una rubia de ojos azules, ¿no? Entonces hay imágenes de la carambada, pues normal, morena, otras que decían que el pelo era falso, que usaba peluca, otras dicen que no, que sí era morena, o sea, hay muchas descripciones, pero no hay una foto de ella, y en esa época ya existía la fotografía. Hay fotos de Maximiliano, hay foto del fusilamiento ahí a lo lejos, hay foto de Justo Armas, ¿no? Ahí en El Salvador. Entonces, ¿cómo es que no hay una foto de la carambada? Entonces dije, bueno, voy a agarrar la que a mí me viene bien para justificar y hacerla creíble, porque yo lo que quería hacer una personaje creíble, o sea, es cómo le voy a hacer para que me crean que ella se movió en eso, y te encontré dos elementos: uno, jugar con los nombres, el de su vida de bandolera y el de su vida de señorita de sociedad, y la otra que era callada, porque siempre tenemos esta idea de que la gente callada es más lista, es más inteligente. Entonces yo jugué con eso de los silencios, y por el otro lado, la gente callada tiene una vida interior muy rica. Entonces esos fueron los como dos elementos más grandes con los que yo jugué durante toda la historia, porque antes de saber que yo me divierto haciéndola, o sea, yo sola me río, yo sola ¿no? Me agobio, me muerdo las uñas, espero que eso se note en la historia. Y lo que dijiste al principio del crecimiento, fíjate que sí, sí, y no, no es justificación. Cuando uno empieza a escribir, estás muy sujeto a ¿cómo te diré? Vamos a decir, al ente del área editorial de un editorial, ¿no? Ya que te deciden publicar y dicen, sí, sí escribes bien, me gusta cómo escribes, yo te voy a dirigir, estás muy constreñido a lo que te dicen que tienes que hacer. Y ya después, como en este caso es, pues ahí te va mi historia, yo hago lo que yo quiero y ya me dejan hacer lo que yo quiero. Entonces creo que también se nota, Ahora te voy a decir, mi primera novela es Incomprendida, porque es una novela muy atrevida para hacer una primera novela. Tiene una estructura circular que es muy complicada, la han usado pocos autores. Entonces es una novela incomprendida incluso entre la gente que lee, ¿no? La gente que lee muchísimo, que ha leído lo mismo que yo, me dicen, wow, de estructura. Pero la gente que no me dice, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por dónde la agarro? Cronológico, en círculo, leo primero esto, Colón, luego... Entonces, sí, sí hay una evolución y me la he ganado. Me la he ganado que me dejen hacer lo que yo quiero, como yo quiero. Entonces, sí, te agradezco muchísimo que me lo digas, que se note, porque pues ya estoy más suelta de decir, me van a dejar hacer más lo que yo quiera, ¿no? Entonces, ya me siento más a gusto y creo que se nota también, ¿no? De que ya no estoy tan limitada, tan acotada de, no, espérate que esté tu nombre, que medio se reconozca, que vamos despacio, que todo esto, ¿no? Y sin embargo, la verdad, apostaron por mí, cosa que yo voy a estar eternamente agradecida. Porque hay mucha gente, yo estuve 4 años en talleres, publicamos 2 de toda esta gente que estuvo yendo a mis talleres, y 4 años se dicen fácil, pero son muchos años, muchos cursos, muchos sábados, mucha gente, y publicamos 2 personas. Entonces, agradezco que hayan apostado por mí y que me hayan pues dado estos límites, ¿no? Porque ahora, pues bueno, los límites se van ampliando. No, No sé muchísimas si gracias. contesté tu pregunta, No, pero no, bueno, sí, sí. puede ser. Yo lo dejo abierto de que sea producto de una violación, que sea una niña robada, que sea una niña abandonada, ¿no? Porque alguien que pecó con un americano y tiene al hijo que los dejaban escondidos y les decían, pues a la muchacha, dile a la mamá, típico, ¿no? Los ricos también lloran, tu hijo murió al parto. Y van y los botan, entonces alguien la recogió. No sé, es cualquiera, son todas esas, es la que escojas. Sí, 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 no, y de verdad yo me quedé con esa historia, ¿no? Que ella era una niña de... Muy probablemente, porque hay Ajá, entonces, muchos rubios inexplicables, o muchos nativos mexicanos con ojo verde, ¿no? Con ojo azul, y dices tú, pero si así es. tiene rasgo, ¿no? Nativo, o sea, el cráneo grueso, y el ojo claro, ¿no? Así es, ¿no? Y O al muchísimas gracias. revés, gente muy Exacto. nativa con piel blanca, entonces como que esas mezclas sí, sí se dieron, sí. Sí, definitivamente, ¿no? Y de hecho sí, yo conozco muchos que son mexicanotes y son güeros de ojo azul. Hay que ver de dónde, mi familia es así, pero son güeros de rancho de Jalisco, y allá todos son iguales. Exacto. Todos son güeros de ojo claro, todos. Mi papá, güerísimo de ojo claro. Sí. Sí, y yo dije, ¿por qué yo no los heredé?
Sí, pues es que hay genes dominantes y otros no. Sí. Así es. Muchas gracias, Mónica, de No, verdad. Te hombre, a agradezco ti. mucho tu libro y de que estés aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias, Nubia. En el occidente se perdió un ejército francés, esa es la leyenda, ¿no? Y bueno, gracias, Dani, adelante. Buenos días, muchas gracias por tu libro y por el Hola, Dani. agradecimiento que haces a los clubes de lectura, por la mención, gracias. Ay, es que sin estos, sin ustedes de verdad no habría libros, no habría ventas, no habría historias. O sea, yo puedo escribir una historia, la editorial la puede imprimir, la podemos por librería y si nadie la agarra, no sirve para nada. O sea, si no se leen los libros, yo no sería escritora. O sea, soy escritora porque hay gente que lee, muchísimas gracias a ustedes, de veras. Y los clubes lo hacen rico porque leer solo es una cosa, pero leerlo en chisme y comentar y tú qué entendiste y yo entendí esto, o a mí me pareció, o yo escuché, como dice ahorita Angie, dice, la leyenda del ejército. Fíjate que sí está esa, pero hay una todavía más antigua. Y te lo digo porque me han salido muchas solicitudes de gestores para tramitarme mi pasaporte portugués porque en los 1500 ahí hubo un asentamiento de judíos como portugueses y españoles que iban como la leyenda de la fundación de Monterrey y de muchas ciudades del norte que les daban grandes extensiones de tierra y ahí se quedaban. Y de hecho hay muchas costumbres que uno no se explica por qué están y claramente son heredadas de oídas. Yo te lo digo porque yo con mi padre, pa, vamos a comer carnitas. No, yo pura maciza, porque yo interior, ¿no? Carnitas. No, no como cerdo. ¿Por qué? Porque es marrano. Oye, pa, pero es carne blanca, es limpia, los animales. No, es marrano. ¿Y qué tiene que ser marrano? Pues es marrano. Por eso no, en mi casa no se comen frijoles negros. ¿Por qué? Porque es comida del marrano. O sea, no tienen explicación racional, tienen lo que repiten. El chocolate se toma con agua. ¿Por qué? Porque no se toma con leche. ¿Por qué? Porque no. O sea, no hay explicaciones lógicas. Entonces, cuando me empiezan a explicar esto los gestores, me dicen, no, es que hay un cuestionario de cosas familiares y yo, se aplica, o sea, se aplica, se aplica, se aplica. Entonces, y también está lo del ejército, que es verdad, vinieron muchos, ahí lo pongo, ¿no? O sea, austriacos, belgas, franceses, unos que se quedaron perdidos, a saber, estaría bueno investigar, pero muchas veces se cambiaban los nombres. Entonces tampoco puedes, esa es otra leyenda en mi familia, ¿no? O sea, ¿por qué somos Hernández? Porque era el más común que había en la zona. Entonces, y es verdad, la mitad de Jalisco todos somos Hernández. O sea, como me dijo un señor, me dice, hasta las piedras somos Hernández en Jalisco, lo cual me sentí identificada porque es verdad, todo, hay como apellidos, Hernández, Castellanos, Orozco, Barba, todos están en mi familia, ¿no? Son como de esa zona de los Altos de Jalisco. Entonces, los clubes, Dani, la verdad es que si no fuera por ellos, no hay escritores. Sí. Así de simple. Yo tengo dos preguntas. Nosotros, pues es la primera vez que leemos tu libro. Tú, yo creo, ya le diste varias repasadas, aparte, pues muchas opiniones de los clubs y todo, y pues tú ahora sí que eres la autora, ¿no? Soy el primer club. Espero que tengan buena mano. El libro es nuevo. Es el primer club. Estoy estrenando con ustedes. Espero que tengan mano de santo, porque no, todavía no. De hecho, todavía no empieza la promoción. La promoción va a empezar la próxima semana. Ah, Entonces, no, no, son el primer club. No, no, me voy a estrenar aquí con las preguntas. No, yo te quiero preguntar, ¿qué tenemos que aprenderle a Leonarda y qué tenemos que aprenderle a Emilia? me gustan los personajes de mujeres. Lo mismo hice con el libro anterior, el de la Cofradía de las Viudas. Me gustan las mujeres fuertes porque sí existen. Sí existen las mujeres que no importa lo que les pase, se echan para adelante. A mí no me gustan las personas, no solo las mujeres, que, ni modo, pues mala suerte, así le tocó. Me gustan los personajes que a pesar de todo lo que les sucede, encuentran la manera de salirse con la suya, de no conformarse. Y eso es, yo creo que es el mejor aprendizaje de Emilia y de Leonarda. O sea, conseguir, no importa cómo, en su cabeza, digo, a ver, finalmente mi protagonista es una asesina, o sea, no nos escapemos de esto. En mi historia, en mi ficción, la protagonista es una asesina y eso, pues esto está legalmente, socialmente y moralmente y religiosamente mal, ¿no? Pero es una mujer que tiene un objetivo en la vida y decide hacer justicia por su mano porque nadie entiende que nadie le va a hacer justicia. Yo en esto lo veo mucho, desgraciadamente, con estas mujeres que buscan a sus hijas
que buscan a sus hijos desaparecidos, secuestrados, asesinados, etcétera, y nada ni nadie las detiene, llueva, caiga nieve, caiga lo que sea, van a cuanta instancia que falta, a veces a costa de su propia vida. O sea, estas mujeres que buscan justicia, para mí son muy valiosas. Igual, por ejemplo, cuando me preguntan lo del 8 de marzo, que van y pintan tiendas y calles y paredes y esto, yo no soy a favor del vandalismo, sin embargo, las paredes se lavan y las personas muertas no regresan. Entonces, a mí me gustaría encontrar un poco de empatía con la gente que yo no estoy en sus zapatos, pero si estuviera, lo menos quería hacer era rayar paredes. No sé si se entiende la disyuntiva, ¿no? De puestos a escoger, claro que escojo una cosa, pero ya puesto yo en otra situación, escoges otra. Entonces, yo que me quedaría con de Emilia y de Leonarda, su fuerza de voluntad a prueba de bombas. Sí. Y la otra sería, ¿qué significa para Emilia, Leonarda la muñeca y José Joaquín? Pues sus únicos afectos reales, ¿no? Tiene afectos, digamos, accesorios o temporales, como por ejemplo la tía, que no es la tía, que es una monja y de las que andan moviendo por todos los conventos, que luego hay que me preguntó un familiar que leyó el libro, me dice, ¿y qué pasó con la tía? Y yo, pues, desapareció la tía. La gente se desaparecía porque se escondía, ¿no? Y más en época de guerra, porque esto era una guerra contra los religiosos y partieron los conventos, los reventaron, se perdió un patrimonio cultural de este país muy, muy, muy grande por berrinche, por destruir todo lo que la iglesia representaba, ¿no? Por las propiedades que tenía, que también, dicho del otro lado, era un abuso, las propiedades que tenía, y sin embargo las iglesias tenían pues una labor que siguen teniendo a la fecha, después de muchos años y muchas leyes, que es la educación. O sea, no nos engañemos, las mejores escuelas, nos guste o no, siguen siendo las que están religiosas. Y no me refiero solo a la cuestión de matemáticas o de historia o esto, sino también, digamos, un poco del tema moral. Estaremos de acuerdo o no, pero tienen unos valores, nos gusten más o nos gusten menos, o estemos de acuerdo con ellos o no. Entonces, todo este patrimonio se perdió. Y pues son sus afectos, o sea, uno es algo, lo primero que ella tiene para ella, que es de ella y que no lo tiene que compartir con nadie, porque tiene su habitación, pero pues es de la casa del papá, ¿no? Bueno, de los papás nuevos. Tiene una mamá, pero pues antes no era su mamá, antes ella tuvo una mamá o lo que ella creyó una mamá. Y Joaquín es la persona que la quiere por ser ella, no porque le represente nada, no tiene un interés ni en su dinero, ni en su posición, ni en ella, solo la quiere porque es ella. Y se ve un futuro con ella, que es algo que ella nunca tenía, ¿no? Es más, y lo pierde con él, o sea, el futuro de Emilia se convierte en hacer justicia por José Joaquín, que esa es la leyenda de la carambada, que mata a Benito Juárez porque mató a un oficial, mató al que era su novio, su prometido. Que ahí sí viene la otra parte de la otra leyenda que a mí me parece jugosísima, que es la leyenda de Justo Armas. Siempre se ha dicho, porque no sé, que los dos eran masones, lo cual es demostrable, Benito Juárez y Maximiliano, y tú no puedes asesinar a un hermano de cofradía, ¿no? Entonces, pues esa es otra leyenda que ha estado siempre. Lo que es cierto, y esto también es cierto porque es demostrable, apareció a finales de 1867 en El Salvador un hombre que de profesión comerciante, que se llamó Justo Armas, que siempre anduvo descalzo. No sé qué le pasó qué está haciendo Angie. Y hay fotos de él, vivió 104 años, lo cual es sorprendente para alguien que dice que estaba enfermo. Ahí está la foto de Justo Armas, y esa es foto De real. hecho, hubo una investigación de otra persona, además del que mencionas en el libro, que le hizo toda una medición de la parte facial y esta parte, pues este es justo, ¿no? Sí. Sí, a mí cuando vi eso dije, a mí que me digan lo que quiera. Este es el que está a la izquierda, es Rodolfo, es el que se suicidó es el hijo de Sisi, el hijo del hermano de Francisco José, el que se suicidó y mató a la novia, a María Becerra. Y sí, o sea, tú ves las fotos de Francisco José, del que fue emperador, y es muy parecido. Y además este hombre, Justo Armas, pues apareció en El Salvador, hablaba muchos idiomas, se dedicó a la diplomacia, para mí es una foto de él. Hay muchas cosas que tú puedes cambiar de tu cara hoy en día, ¿no? Los narcotraficantes buscados y todo esto que se cambia en la cara. Lo que no te puedes cambiar es la estatura. Y este señor medía casi 2 metros. Y esta es la famosa foto, ¿no? De La la que famosa foto donde dicen, esto no es Maximiliano. Y pues para mí no es Maximiliano. Para mí, yo no sé si. trae
otra. Otra fisonomía, sí, otra fisonomía. Entonces, pues, es que, ¿estás de acuerdo que todos esos elementos es de, aquí hay una novela, o sea, aquí hay algo, que hay que contar algo, porque nadie, o sea, dan demasiadas especulaciones de cómo es que no, los historiadores no lo pueden demostrar, ¿no? Porque para ser historiadora decía, aquí está el papel, aquí está el ADN, aquí está el... Hoy en día sería más fácil con el ADN. Ahora, hay mucha gente en El Salvador, y te digo, porque acaba de estar un familiar, y fue a la tumba y todo esto, y es muy conocido, y para ellos sí, era Maximiliano el emperador de México. Tenía la vajilla de Maximiliano, los muebles de Maximiliano, o sea, parece ser que empacó muchas cosas que ya tenía para irse a Austria, y las mandaron del puerto de Tampico, y las mandaron a El Salvador. Todo eso se va por mar. Entonces, eso sí es cierto, hay objetos del emperador Maximiliano I de México en la República del Salvador. Esto sí existe. ¿Cómo llegaron? Pues los trajo justo armas. ¿Por qué? Pues era comerciante. O sea, no hay... Vamos, se me hizo muy rico. Entonces dije, bueno, ¿por qué alguien querría matar a Benito Juárez? Porque mató a mi novio por tapar al otro, ¿no? Entonces, para mí eso justificaba un envenenamiento. Y tú buscas 21 en internet y te sale veneno que mató a Benito Juárez. O sea, es como, o ¿cómo te diré? Ni siquiera te explica el nombre de la planta, te dice veneno asociado a supuesto envenenamiento de Benito Juárez. O sea, la descripción de la 21 te dice veneno de Benito Juárez. Entonces, pues se me hace raro que nadie haya hecho una novela antes de ese tema, porque a mí se me hace que da para muchas, ¿no? No para una. Ojalá haya más de estas. Claro. Sí, pues A muy ver bien si, contado. a ver si Gracias. a ver si tan sabrosas, porque esta sí estaba más. Me fui al convento y caminé cuántos pasos para acá, la escalera para allá. La habitación que enseñan hoy en Capuchinas no era esa, era la de al lado, que ahora es como un pasillo donde enseñan objetos, pero caminé cuántos escalones, el descanso de la escalera, cuál era la entrada, cuál fue el patio, la entrada por detrás, me metí a los túneles estos del Caño famoso de Querétaro que existe, se usó en las guerras de independencia, se usó en las guerras contra los americanos, contra los franceses, contra los liberales, y en la guerra cristera también se usaron. Esos túneles, igual que en San Juan de los Lagos, en Guanajuato, existen. Así que ahí está todo. Es leyenda, pero no tanto, o sea, es novela, pero no tanto. Claro, tiene su fondo de verdad. Dani, Oh, sí. No, pues agradecerle nada más porque también está, como tú dices, los pasos, los lugares y todo. Aún yo que no conozco algunos de los lugares que mencionas, pues por las descripciones, haz de cuenta que estuve ahí y en la época, ¿no? Porque una cosa es estar ahí en el sitio, pero otro imaginarte esos tiempos. Y me gustó mucho, mucho leer tu libro. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Ahorita les contesto el chat, pero ahorita estoy hasta que acaben de hablar. sí, no te preocupes, nada más le leo rápido. La familia de mi esposo es de origen francés y se instalaron en San Rafael, Veracruz. Ahí hay muchos franceses. Igual, algunos de esos franceses perdidos llegaron a ese lugar. Y Judith, padrísimo, Mónica, qué honor ser tu primer club. Yo lo acabo de proponer aquí en mi club de Hermosillo y vamos a leerlo en septiembre. Pues me avisas si estamos. Encantada de la vida. Perfecto. Sí, hay una colonia italiana muy grande en Veracruz, hay una colonia francesa muy grande. Lo que pasa es que era el puerto de llegada, o sea, Veracruz era el puerto. Durante la colonia era Veracruz, bueno, desde que llegó Hernán Cortés, y Acapulco. Y ya después se quedó Veracruz. Ahora ya hay otros, Tampico, Manzanillo, pero Las Veracruz era la entrada a este país, de toda la gente que venía de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, a los puertos de Nueva Orleans, Nueva York, todos llegaban a Veracruz. O sea, era un puerto de pasajeros y de carga el más importante de América Latina durante siglos. Entonces, sí, es lógico, muchos se quedaban ahí. Yo no sé por qué, porque el clima es espeluznante. O sea, yo he estado en Veracruz y yo no soporto el calor que hace. Es que dicen que ahí en el lugar San Rafael es muy semejante el clima y sí, o sea, yo lo conozco y Es fresco. es Sí. fresquecito, no hace tanto calor como hace en el puerto y como está No, pero metido. hace humedad Ajá, y cuando hace calor están a 40 y algo. No, no, sí, no, y, no. y me encanta porque tienen, las tejas son de origen francés y la construcción es así Es al súper bonito. estilo. Ajá, es muy Es súper bonito. bonito. Sí, y comen, o sea, sus tradiciones son, es lo que te digo, hay cosas que se heredan que la gente no pone en palabras hasta que hablas con ellos. O sea, yo lo veo mucho en mi casa que digo, oye, pues es que, yo no como muchas cosas. Yo hay cosas que no las conozco porque le digo, pues en mi casa no se comían. Y al final, a mí me veían rara porque las cosas que yo llevaba de lunch, y lo veo con mi hija, yo le mando cosas de lunch que comemos en mi casa y le miran raro, excepto los que comen lo mismo, ¿no? O sea, no, uno es lo que, ahora sí que
no solo los genes, sino lo que acaba siendo en su familia. Resultado de. Gracias, gracias. Les aviso en cuanto queden 2 minutos para desconectarnos y volvernos a conectar. Adelante, Eva. Gracias, Angie. Buenos días, Mónica. Qué Hola. padre tenerte. Oye, es una novela que ojalá sí nos enseñaran la historia en la escuela. Yo estoy ¿Verdad en que Querétaro, sí? precisamente. Voy a ir a la feria del año que entra. Es que salió la feria y el libro salió como una semana después y yo, no puede ser. Era el No, lugar pues una perfecto, pero gozada. pero Una ahí ustedes gozada. tienen el tour de la Calambada, la casa de Carlos Rubio, o sea, yo tengo familia allá, entonces, bueno, familia de mi esposo, pero vamos muy seguido y sí me hice todos estos recorridos y buscar el nombre antiguo del jardín tal y ¿no? Sí, claro. Sí, es una gozada haberla leído. Y digo, ay, ¿cómo no nos enseñaron así la historia cuando estábamos en la primaria, ¿no? O sea, en este humanizar a los personajes, en verlos que están sudando, que están oliendo, que están comiendo, estamos, es una gozada leerte porque me transportaste. Digo, estoy aquí, recorro Sí, las calles. pero te regresaste un siglo y medio para atrás, sí. Exacto, ¿no? Exacto. Imagina mucha gente aquí en Querétaro no conoce Valvanera, por ejemplo, ¿De ¿no? verdad? Sí, no, porque no es un fraccionamiento privado ahora, un hípico. Claro, Entonces, sí, sí, sí. Sí, pues el terreno es. no, Oye, está pero ¿qué tal la enorme. fábrica de Hércules? O sea, todo. Bueno, Ay, la fábrica de Hércules ahorita es una cervecería. Es ¿Sabes qué es impresionante? Que cuando me preguntan, ¿y de dónde sacas la ambientación? El virreinato está ahí en Querétaro, aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, en Puebla. ¿Dónde sacas el Segundo Imperio? Ahí están los edificios, ahí está sí, el teatro, ahí y está la la historia, iglesia, ahí las está la historias de historia. las personas, porque precisamente allí en Hércules, que está ahora la cervecería, no tiene tanto, antes era una fábrica abandonada de hilados, pues ahí está todavía la fábrica de hilados y está en la Casa de la Cultura, en donde mis hijos tomaban ahí otras clases pues de esto como de concheros, ¿no? Entonces, era padre ir recorriendo con los concheros esta parte que después vino la colonización. No, la he disfrutado como no tienes idea. Y Ay, además, justo me da, no sabes. sí, muy, muy certera. O sea, cada vez que lo pones, y sí, claro, así está, y sí, claro, así los edificios, ¿no? Y así el imaginarme. Y bueno, yo soy de México, entonces, pues imaginarme Chapultepec y toda esa parte que también nos cuentas de cómo estaba. Y acabo de ir a Europa y ver pues todo el imperio austro-húngaro, que ver a la Sisi, y es la familia, ¿no? Es estar conectando tantas cosas, pero de una manera amena, divertida, resumida, interesante, y qué padre que nos demuestras lo que decías. No, nadie sabe qué tan fuerte es hasta que necesita hacerlo. Y nos presentas esta niña, que cuántas niñas han sido así, bueno, Xóchitl, ¿no? Nos acaban de decir de Xóchitl, que su biografía de su origen humilde, y ahorita la señora está empoderada, tratando de lograr un puesto. Entonces, no es que sean pocas, es que no todas nos han dejado X de Xochitl, sí. crucecita. Pero el hecho de presentarnos, de estar representando ahora a este tipo de mujeres, y qué rico que en una de ellas seamos muchas, ¿no? Todas las que estamos aquí, de una u otra forma, hemos gozado de ese privilegio, de esas mujeres que han luchado, que han tenido, se han presentado, porque no tendríamos los privilegios que ahorita tenemos si no ha sido por ellas que se hicieron notar, ¿no? Acaba de ser el centenario de la muerte de Francisco Villa, y pues está viendo todas las mujeres que lo rodearon, todas las mujeres que, si bien no hemos sido las protagonistas, el nombre que sale, estamos ahí presentes en la sombra, y que ahorita nos visibilicemos hace el cambio. Veo ahorita, mi hijo acaba de entrar a la Facultad de Medicina, son 11 hombres contra 60 mujeres. Entonces,
Dile que vaya a ver Barbie. Dile que vaya a ver Barbie. Hoy la vamos a ir a ver todos. Vela a cada ver, quien vela a en su ver. grupo. Y- Independientemente de algunas cosas exageradas, digamos, es verdad, o sea, los espacios ahí están y los hemos ido agarrando. Y justo en la película de Barbie es al revés, ¿no? O sea, los hombres van empezando a agarrar lugares en espacios que en la tierra de Barbie no son de ellos, pero es verdad que a mí lo de Villa me llama la atención, porque a Villa, como todos los personajes villanizados, Villa fue un gran personaje y amado por la gente que lo seguía. Ahora, después de que terminó la revolución y se institucionalizó la revolución, le hace PRI, lo trataron de villano y a las mujeres con él denostadas como las viejas de Villa, ¿no? El harem de Villa, cuando realmente no era así. Ojalá la historia lo ponga a él y a las que lo seguían en su lugar, porque ha sido un desprecio hacia su figura y lo que él representaba y lo que él realmente proponía. Y bueno, la prueba de que era muy fuerte y le tenían miedo es que lo mataron, ¿no? Lo mataron porque lo que él representaba, o sea, mientras le sirvió, ahí lo dejaron igual que Zapata, y cuando les estorbó para institucionalizar la revolución, que es una paradoja en sí misma, ya desde el nombre, pues lo desecharon, ¿no? Y con él muchas, y las mujeres de Villa siempre, ay, sí, su arema, la bola de viejas argüenderas ahí con él, ¿no? Le lavaban y le planchaban. No, no solo le lavaban y le planchaban, era su sistema de espionaje, era su sistema de inteligencia, está muy interesante, muy, muy, muy interesante esa historia. Qué bueno que la mencionas, sí. Bueno, y también era ese el comentario, y también el símil, ¿no? De personajes que los quisieron encasillar en una forma y resultaron ser más como pues, Maximiliano, más liberal que el que creería ser liberal, o más justiciero, Villa, que el que estaba proponiendo la justicia, ¿no? Que era Madero. Correcto. Entonces, esta forma de hombres que, que nos quieren casar con una imagen que cuando ya no encajan, pues habría que desaparecerlos, habría que quitar, por ejemplo, ¿no? Pues que le mandan a Juárez, Víctor Hugo, no lo mates, También no, Víctor Hugo también era masón, entonces le está diciendo lo que le decían entre todos los masones, oye, no te metas en broncas, ¿no? O sea, te va a ir mal si haces eso. Entonces, por eso también esa leyenda de que alguien lo mandó a matar y utilizaron a una mujer, lo cual me parece vergonzoso, de, sí, vamos a ponerle una mujer porque ya estaba viudo, le gustaba bailar, eso está demostradísimo, era un gran bailarín, vamos a meter una para que lo mate porque el castigo por matar a un hermano masón es que te eliminen, ¿no? Y eso y otras cositas que pues fue el primero en embarazar urnas, en pagarle sobornos a los gobernadores para que votaran por él, en mandar sobrecitos, todo este tema lo inventó Juárez. Curiosamente, la vida, los mexicanos somos muy raros, y el que llegó al poder después de él, que fue Lerdo el inmediato, y en las elecciones siguientes fue Porfirio Díaz. El lema de Porfirio Díaz, no sé si sepan, era sufragio efectivo, no reelección. Fue el que no fue Madero, fue Díaz. Claro, se quedó 30 años el hijo de su madre, ¿no? Pero, y luego lo retomó Madero como para burlarse de él, como de, oye, tú llegaste con esto, ¿no? Y te quedaste 30 años. Entonces, los mexicanos tenemos memoria muy corta, muy, muy corta, y lo de que quisieran envenenar o matar a Juárez, pues está clarísimo, porque pues se iba a quedar como reyesito, o sea, el siguiente emperador. Nunca nadie lo, o sea, también hay que poner el contexto. En 1871, que hubo elecciones, que hace fraude Juárez, votaban 9,000 y poquitos hombres, no llegaban a 10,000. Hombres, mujeres ni de chiste, y eran hombres notables, que claramente eran hombres ilustrados, hombres liberales, que habían viajado, estudiado fuera, habían estado en Estados Unidos, habían estado en París, habían estado en Inglaterra, y claro que votaban por uno de los suyos, que era un abogado, ¿no? Que era Juárez. No es porque realmente la gente, que es uno de los mitos que a mí yo quería enfatizar en la novela. Los 8.3 millones de mexicanos, más de 8 millones no lo querían, y nos lo ponen hoy como el gran hacedor de la patria, y no es cierto, no lo quería nadie, ni en su casa a la hora de la comida, o sea, y también está un poco denostada la figura de su mujer. Fue la primera gran diplomática, la que le consiguió las armas, el ejército de negros, fue Margarita Maza. Sí. Claro, tuvo que enterrar a 2 hijos allá porque se morían de frío y les dio neumonía y se murió. Los trajo, los paseó luego ya embalsamados por la ciudad, pero ahí ya la ponen como accesoria, ¿no? Como de, pues la usó para escalar, ¿no? Ahora, Margarita Maza, pues también la dejaron casarse con un indito y con pues nadie, porque pues era una hija ilegítima del señor Maza. Entonces, ay, ¿cómo me la quito? Sí, cásate con el abogadito. Oye, pero que está bien rascuacho, no importa, déjala, ¿no? Es abogado. ¿Y quién iba a pensar que iba a llegar a primera dama del país? Nos quedan, creo que todavía. 3:27, yo les digo. Y bueno,
Bueno, yo ya les estoy cuenta y cuenta aquí, bueno, para no acapararlo, mi pregunta era para ti, o sea, ¿de qué forma? Porque, por ejemplo, yo estudié química por mi maestro de secundaria de la química, hazme favor, ¿no? O sea, de cómo escogemos las cosas que nos van a dar después una situación en la vida. Entonces, para que tú ahorita seas escritora y que hayas elegido la novela histórica, ¿qué hay de tu vida que nos quieras contar que te ha llevado a esto? Porque pues también la platicas ahorita aquí bien rico, ¿no? Y se nota que has estudiado un montón de historia, pero ¿de dónde es esta forma de, o qué fue lo que viste en tu vida que decidiste este giro? Si quieres, antes de que Híjole, contestes, nos desconectamos para no va, cortar y va, regresamos. Ok, va. Gracias. gracias, Mónica. Sí, a ver si te puedo, a ver si la puedo girar, que me dé el cable. Bueno, no se va a ver mucho. Aquí se ve un poquito. Sí, No, acá. Bueno, de estos son 4 pilas del mismo tamaño, a ver si alcanzan, a ver, de libros. La pregunta, no, yo no estudié historia. ¿Ya se conectó, Eva? No, ya, ¿estás, Eva? ya No, estamos. yo no estudié historia, porque yo también vengo de esta generación de mujeres que, fíjate que es curioso, en mi casa fuimos 2 mujeres, o sea, bueno, mi mamá y 2 hijas. Y yo creo que tuve un padre feminista sin él saberlo. Y si yo le hubiera dicho hace unos años que era feminista, me hubiera reventado la cara o me hubiera volteado los dientes. Porque él, pues, ¿no? Un hombre de su generación, el proveedor de la casa. Mi mamá ganaba más cuando se casaron, pero mi mamá se tenía que dedicar a la casa, entonces pues dejó el trabajo. Y eso que mi mamá ganaba más, ¿eh? Los dos eran, bueno, mi mamá era contadora, mi papá sigue siendo contador. Entonces, pero como al ser mujeres, es de, oye, pues esto, obviamente coser, bordar, tejer, cocinar, limpiar la casa, ¿no? Todo lo que teníamos que saber. Todas esas cosas antiguas de tocar piano y todo, y francés, y como que nos dieron una educación así muy tradicional. Por supuesto, mis padres son del Bajío, entonces súper conservadora, no tan religiosa, pero muy conservadora. Y cuando llegó el momento de escoger carrera, una amiga y yo, que nos conocíamos desde niñas, queríamos ir al Colegio de México a estudiar historia de México, o sea, ser historiadoras. El problema es que nos llevó el chofer de mi amiga y por supuesto le dijo al patrón, que era el papá de mi amiga, es abogado, y a mi papá, que es contador. Entonces, pues mi amiga es abogada y yo estudié administración porque no quise ser contadora. O sea, en aquella época tú no podías escoger qué estudiabas. Para hablarte claro, te estoy hablando de los 80s. O sea, yo no podía escoger mi carrera. Era esta o esta. Mi hermana igual, o sea, al final escogió lo mismo que yo porque tampoco era de... Hoy en día hay como más opciones de, ¿quieres ser erudita en materiales sintéticos para hacer joyería? Va, no, existe la carrera. Aparte no existía, ¿no? O sea, antes era abogada, doctora, para hombres sacerdote, para mujeres monja, contador, administrador y ya está. Matemáticas aplicadas, actuales, era para hombres. Y si había una mujer, bueno, pobrecita, porque era la única y era un perro parado, o sea, realmente era de, pues es la fea, por eso estudia actuaría, ¿no? Ni siquiera había esas opciones. Y no te estoy hablando del paleolítico superior, te estoy hablando de hace 30 años, 30 y pico de años. Entonces, no, yo estudié administración, hice una maestría en comercio internacional en España y trabajé en multinacionales, o sea, trabajé en Procter & Gamble, que hace jabones, shampoos, detergentes, cosméticos, lo que quieras. Yo llevaba la parte de papel, o sea, higiene femenina, pañales, toallitas higiénicas y talco. No sé por qué talco estaba en papel, pero estaba en papel. Y después trabajé en otras empresas y trabajé en Adidas, es otra empresa alemana. Y aquí en México trabajé en Coca-Cola. El tema es que yo siempre vi leer a mi papá. Yo no vi leer a mi mamá, porque mi mamá cuando leía, cuando yo la veía, ella hacía de mamá. Yo sabía que leía, pero yo nunca la vi leer como vi leer a mi papá. Y sabía que mamá leía porque tenían discusiones. Por ejemplo, mi mamá leyendo El Conde de Montecristo o La mano del muerto, que es la segunda parte, mi mamá contaba que se escondía en el baño para leer. Pero igual si mi papá se despertaba y veía la luz, le daba una regañada y mamá escondida en el baño leyendo porque le había picado la historia. Entonces yo supe que mi mamá leía, aunque no la vi, y a mi papá lo vi leer muchísimo, sobre todo biografías. Mi papá es un gran lector, es el especialista número 1, yo digo, de Santana porque lo odia y lo aborrece, pero es como estos hombres que les gusta el fútbol, ¿no? O sea, odian un equipo y es el que más sabe del equipo, ¿no? O sea, el que dice que odia al América es el que más sabe del América, pues igualito, mi papá con Santana. Entonces, yo lo vi leer y siempre comentábamos noticias, mi periódico el domingo era sagrado. O sea, este periódico español del País con suplemento, y el del domingo leer, comentar noticias, cosas políticas y libros, comentar. Ahora,
esta fui yo, porque teniendo una hermana, mi hermana no lee, pero ni las instrucciones del cereal, o sea, la misma educación, la misma casa, la misma familia, y la lectura no es algo que le guste, o sea, no es algo que digas, es que desde chiquitos no es cierto. En la misma casa, dos mujeres, y mi hermana, te digo, ni las instrucciones de la caja del hot cake, o sea, no lee nada, nada. Entonces, no sé qué se debe ser gusto personal, heredado, desarrollado, no sé, y me ha gustado siempre la historia. Entonces, a mí me gusta la historia, como como acaban de decir, ¿quién dijo ahorita? Eva. Lidia. No, Dani. Si nos enseñara la historia como chisme sabroso, como realmente fue, porque yo sí creo que fue chisme sabroso en su día, como hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo crees que cuenten la historia de que salió una mujer llamada Xóchitl Gálvez, que iba para gobernadora de la Ciudad de México, y de repente no la dejan entrar con su papel en la mano y la catapultan a candidata a la presidencia, ¿no? Este chisme sabroso del día a día seguro pasó igual hace siglos, hace años. Entonces a mí me gusta contar así, porque la historia de batalla de no sé qué, 3.223 muertos, ajá, dos del lado van, eso a nadie le interesa. Y yo he comentado esto con autoras como Celia del Palacio, que es muy simpática, ella es historiadora y me dice, es que esta parte me cuesta, y mira que tiene libros muy buenos, pero ella tiene esta necesidad de historiadora de contar exactamente qué día de la batalla, si había salido el sol, cuántos muertos hubo, cuántas armas se quedaron, cuántas balas de cañón, o sea, y entonces agradezco no haber estudiado historia, porque entonces estaría limitada yo misma por mi formación a decir, tengo que contar exacto lo que pasó. Al no tener esta restricción, pues lo puedo adornar y decorar de manera que yo digo, ay, a mí me gustaría leer esta historia, ¿no? Entonces, por eso les escribo, porque son historias que a mí me gusta leerlas, no es que me gusta leerlas, me gusta contarlas, y agradezco infinitamente que haya gente que le interese leerlas igual que yo, porque pues se trata de aprender algo, porque finalmente hay cosas ahí que sí se aprende, que esa es otra parte que me gusta, ¿no? Los tratados estos por lo bajito que estaba haciendo Benito Juárez para ceder Baja California Norte y Sur, el Magleino Campo para el Istmo de Tehuantepec, esto es cierto, las armas, él ganó la guerra porque los americanos terminaron su guerra civil, porque les convenía echar a los europeos de América, porque Juárez les convenía, si hubiera estado Juan Pérez, pues ponen a Juan Pérez, no a Benito Juárez, si hubieran dejado que lo mataran, ¿no? En lugar de haberlo protegido. Mandaron a sus ejércitos de negros desempleados y dijeron, que mira, tienen armas, están entrenados, págales tú. Oye, pero no tengo dinero, dame un territorio, hazme este acuerdito. Entonces, vendió, y esa es otra, tú puedes consultar en línea el testamento de Benito Juárez. Qué pobreza franciscana ni qué leches. Casas, carruajes, tapices, muebles, joyas, ropa, ¿no? La ropa se inventariaba porque eran cosas hechas a mano, eran caros, hacerse la ropa, comprar el casimí, las camisas, o sea, mandados los guantes, las botas, traer de Europa, etcétera. Tú ves su inventario de lo que dejó cuando murió, qué pobreza franciscana ni qué nada, no sé de qué están hablando ahora. Y es público, tú puedes consultar en línea el testamento de Benito Juárez, y qué pobre ni qué nada, o sea, es más, le raspó, tú ves el Chapultepec, está el carruaje que usó Benito Juárez, está raspado en la puerta que era de Maximiliano pues no era el de gala, que es el dorado que quieren los austriacos, era el de diario, digamos, y está raspado en la puerta del escudo imperial y luego pone el de él, ¿no? O sea, al final quiso todo lo que tenía el otro. Se quedó con los muebles, se quedó con las vajillas, o sea, lo de siempre, ¿no? O sea, odiamos a los ricos y a los fifís, pero a la que podemos, cochazo, escuela en Inglaterra, ¿no? Todo lo que los demás que tienen dinero tienen. Entonces, todos quieren eso, ¿no? O sea, nadie quiere ser, todos quieren ser de izquierda, pero todos quieren al final lo que compra el dinero. Entonces, estas contradicciones ya existían desde antes y es divertidísimo retratarlas porque te das cuenta que han pasado 150 años y más y no hemos cambiado nada. Esa es la parte más divertida de la historia, que te das cuenta que pues, somos igual de primitivos y de básicos que siempre. Lo que pasa es que lo que cambian son los discursos, pero tampoco tanto, ¿eh? Eso de la pobreza republicana y la unidad. Lo mismo que ahora, pura pantalla. No, pues qué rico que no, cómo nos la contaste, qué rico imaginarnos o leer. Bueno, a mí me gustan los libros en donde mi cuerpo siente, o sea, no nada más es mi También. mente la que se va, sino que me pongo chinita con la van a cachar, o me pongo, me llega el olor de las plantas, de las flores, o el recorrer, ¿no? Esta memoria de aquí de Querétaro. Y ahorita que hablabas de los túneles, también me recuerda, hay una excursión aquí en una comunidad cercana en donde todo el pueblito está conectado por túneles. Uh-huh, uh-huh. Se llama San Luis de la Paz. Y
ahora ya se hicieron, ya se hicieron bueno, desde entonces se hicieron como cavas para preservar el Ah, vino, pero no sé si sea para todos, a mí nos invitó unos amigos de mi esposo, y todo el pueblito está conectado por esos túneles donde en los cristeros era por la forma en que pues ayudaban a los sacerdotes y pues a lo mejor también el tráfico de armas y después ya se hizo, y de pero licor, y de esclavos, y de sí, todo siempre. exacto. Oye, hay un pueblito allá, antes era fuera de la ciudad de Querétaro, igual que la fábrica de Hércules. Ahora ya todo quedó adentro, que se llama La Carambada. Hay una población ahí chiquita que se llama La Carambada. Pues ¿La has visto en el mapa o algo? es Hay así. como un barrio chiquito que se llama La Carambada. Te lo busco Ahora, lo voy a buscar, lo voy a buscar y lo voy busco a ahorita darme en una. internet. Seguramente sí, porque pues hacemos muchos recorridos y aquí mismo, ¿no? En Querétaro hay unos paseos, cuando quieran chicas venir, hay unos paseos en donde te van llevando y van diciendo la casa, la herrería, el conde que vivía o el minero, ¿no? Y las leyendas que tenían, pero que también es mucho de esa época, ¿no? De pues cuando entró, pues que vivía aquí bueno, todos los personajes. La corte. Mira, La Todos los- Carambada, lo que está en La Carambada, ahí está la capilla, dice Colegio Finlandés de Querétaro. Ese es el barrio donde está, así se llama. sí, 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 Ese sí. barrio se llama La Carambada. O sea, Mira, es leyenda, pero algo trae, algo tiene eso, Claro. algo tiene. ándale. Sí, no, ¿Sí? sí lo ubico. ¿Ves? Claro. Antes era fuera de la ciudad, ya quedó adentro, por supuesto. No, si yo vivía fuera de la ciudad y ya estoy dentro, ¿no? Y tengo aquí 20 años, ¿no? No, ¿Dónde vives? ¿En el pueblito o dónde? hacia Huimilpan, Ah, eh, ok. Es que tengo una por, amiga que se fue al pueblito y era el pueblito. Cuando se mudó allá, por hacen eso. puestos y ahora ya quedó adentro. O sea, ella me dice, no, yo iba en bici, ¿no? Para Ujú. agarrar transporte o sea, me dijo, está en el pueblito, pero era fuera de la ciudad, ya quedó adentro. Eran las casas de campo de las personas que vivían en el centro, el pueblito, y bueno, estaba la Virgen del Pueblito, que se sigue, digamos, todavía lejos del pueblito, como a Claro. 15, 20 minutos del pueblito, pero para las distancias, digamos, de Querétaro, pues es lejos. Yo vivo lejos, sin embargo, ya quedé dentro. En 20 años que llevo aquí, yo ya quedé dentro, porque yo quería esta parte campirana, esta parte de Claro. todavía provincia, de que no hubiera tanto ruido ni luces, y bueno, el, el progreso está bárbaro. No, es imparable. Abren una avenida, una calle y ya. Claro. Sí, y los Se acabó, gobernadores se acabó el aislamiento. Sí. porque tienen sus ranchos por acá y pues tienen que hacer su camino para llegar, ¿no? Los gobernadores. Pero bueno, fue Te lo cambio, el que tenemos aquí no hace ni reparaciones de los baches. bueno, sí. Te lo cambio, cabrón, por lo menos que tapen los agujeros ahora que llueve. Yo te lo cambio, porque el que está aquí, bueno, la que está aquí, anda de tour. Ay, sí, qué En pena, fin. qué pena teniendo este país tan rico, tan grande también, y como todo, ¿no? O sea, aplicar más bien, el administrar la abundancia tampoco es fácil, ¿no? Hay que tener esa preparación que pues no, se ve que no Pues sé. fíjate que la tiene, yo desgraciadamente creo que lo que no tiene es la voluntad. Entonces, porque capacidad tiene, yo no dudo de que esta mujer que tenemos ahora, que aparte de ser antipática y desagradable, porque es muy desagradable y es muy antipática, o sea, todo le huele podrido, tiene yo estoy segura que tiene la capacidad, lo que no tiene es la voluntad. Y más cuando la escuchas de, bueno, ¿en qué se diferencia usted del presidente? Pues en que soy mujer, o sea, tengo ganas de hacerle así el pescuezo de, a ver, sí, eso, esperamos que la partera no se haya equivocado, ¿verdad? Pero eso no, o sea, ¿qué significa? Que pues estás dando la cara por alguien más, o sea, que vas a ser el títere de alguien, o sea, oye, usa tu cerebro que para eso lo tienes, ¿no? Pero bueno, por eso me gusta la historia, las novelas de historia, porque creo que nos enseñan que a pesar de todo esto que se llama progreso y todo, hay cosas que seguimos haciendo de manera muy básica y repitiendo patrones de hace mucho tiempo, y haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes, eso es lo que yo creo. Y la otra es Sí, pues darle contexto a nuestra historia, ¿no? Porque nos la cuentan del gran hombre que hizo la patria. No, no es cierto, no hizo patria ni nada, se hizo presidente porque embarazó urnas, porque votaron los muertos, porque sobornó gobernadores, porque sobornó a los que iban a votar y prometiéndoles puestos de gobierno.
Y pues la verdad, a la final la gente siempre se acaba vendiendo por unos chayotes, ¿no? Esa es la Y verdad. sí, ¿no? El poder cómo corrompe, el poder cómo hace que se manipule, y además somos piezas de ajedrez de otros, ¿no? Porque la Sí, intervención sí, que hemos tenido sí. de otros para toda esta riqueza, no No sé, sabemos qué hacer con ella, no sabemos qué yo, hacer con ella. claro, Es correcto. yo lo que creo es que el conocer nuestra historia, el valorar también el México que tenemos, el amarlo, el quererlo, si cada quien también hiciera un poquito de esa parte, ¿no? De querer lo que tenemos, también impediríamos que los demás abusaran. Entonces, libros así creo que nos hacen querer nuestra historia, nuestro México, y decidir en dónde está. Porque viendo los puntos hacia atrás es fácil juzgar a lo que pasó, ¿no? Ah, Pero sí, de aquí, facilísimo. pero de Sí. aquí, con esta historia, ¿qué estoy haciendo yo cada día para que esto cambie? Para que esto no, y no necesito estar en el poder, simplemente en mi entorno, en mi comunidad, en mi familia, reunirnos ahorita, y como lo que decías, lo rico de haber hecho la lectura es poder comentar lo que me hizo sentir ese libro, que soy otra después de cada libro que voy leyendo, soy otra después de haber comentado con el autor, después es todo lo que impacta, que tal vez al paso del tiempo de los años no recordemos cada libro, cada acción, pero soy resultado de todo eso, y lo que me rodea, lo que siento, lo que veo, mis pensamientos, mis acciones, no son neutras. Siempre va a haber algo en donde recaiga, y mi responsabilidad es que lo que yo haga dé paz y tranquilidad a otros. No, que Gracias, se lo... Eva. Entonces, gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Adelante, Judith. Chicas, no puedo. Aquí estoy oyéndolas, pero no puedo. Estoy en medio de la oficina con un ojo al gato y otro al garabato, pero aquí las oigo. Ok, las disfruto. Ok. Abrazos. Gracias. Y bueno, yo lo que creo es que sí, tu novela nos da una visión totalmente diferente de lo que normalmente para mucha gente significa el juarismo y Juárez. Yo te quería preguntar, vemos, bueno, hay una pila de cuatro volúmenes, o sea, que se compilaron de todo lo que leíste. Pero además de la parte de los libros, ¿fuiste a algún lugar a documentar, a sacar, aparte del testamento de Juárez? Pues fui a muchos lugares te digo, a contar los pasos, fui a Querétaro, tuve la oportunidad en otro viaje que ya tenía la idea en la cabeza y tomo notas aleatorias, que para mi marido es como muy desconcertante. Tuvimos un viaje de aniversario de bodas y precisamente fuimos a la cripta de los capuchinos y dice ahí la tumba, ¿no? En el palacio este de Schönbrunn, donde tienen, bueno, son muchos, es un complejo grande, pero hay uno donde tienen guardados así como librería, pilas y pilas de objetos. Entonces tienen los centros de mesa, tienen las vajillas, tienen las copas, tienen, ¿no? Hay una caja impresionante que es de la vajilla con el monograma así dorado con azul cobalto, del monograma de Maximiliano I. La encargó. Entonces está la caja hecha, porque era una caja específica de madera tallada para cada espacio de cada plato y tacita y todo lo demás. Nunca se la mandaron porque de acá que la terminaron de hacer y de pintar a mano y de coser y de todo esto, pues ya se había muerto, bueno, supuestamente. Entonces nunca la mandaron, está la caja ahí de su vajilla. Entonces sí estuve tomando cosas de fotos, midiendo cuántos pasos, la luz, por dónde caminó. Fui a la zona esta de sección infantil, porque los niños nacían y los mandaban a la sección de niños, ¿no? Con las nanas, y pude ir porque iba con una niña. Entonces, pues me pude meter a jugar ahí, y ahí está la ropa de él, están los juguetes que usaban que eran de madera, el asiento, ¿no? Ahora sí que literalmente el tronito, que es una silla con terciopelo, y abajo está la basílica, ¿no? Donde hacían los niños, y ahí en donde estaban todos, o sea, les daba la gana y nada de que vete un baño, o sea, ahí estaba sentada en una esquina, en un lugar importante, ahí se